Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuela Arancibia y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema al cual buscamos darle un seguimiento permanente, continuo. Me refiero al tema de la desaparición forzada, una de las problemáticas más terribles, escalofriantes que vivimos en nuestro país. Y bueno, concretamente en el programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre la sesión llevada a cabo la semana pasada del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a hablar un poquito sobre qué salió de esta reunión y también tratar de contextualizarla en el marco del fenómeno de la desaparición forzada en México. Así que quédense con nosotros, iniciamos. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, a este programa dedicado a la situación de desaparición forzada en México y a la sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, llevada a cabo la semana pasada. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Le hemos pedido a Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mejor conocida en la sociedad civil como la COMI, que pudiera estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Serapaz, por la invitación. Y también a Samuel Kenney, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias, Samuel, por haber venido. Gracias a ti. Y bueno, antes de hablar sobre el contexto y la situación de desaparición forzada en México, sería importante que pudiéramos explicar brevemente a qué nos referimos con desaparición forzada. ¿De quién quisiera empezar? La desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos, reconocida por diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano. La desaparición forzada implica la privación de la libertad de las personas y concretamente tiene que ver cuando agentes estatales tienen un involucramiento, ¿no?, en la desaparición, en la privación de las personas, ya sea directamente por aquiescencia o por una falta de voluntad por hacer las investigaciones, ¿no?, en referencia a las personas que están no localizadas o desaparecidas. Uh-huh. Lo que dices es importante. La desaparición forzada es cometida, digamos, por el Estado, o tiene que haber algún tipo de involucramiento por el Estado. En México es una situación que hemos estado viviendo, digamos, desde décadas, pero que se ha agudizado en las últimas décadas y que actualmente se encuentra en un momento muy terrible, ¿no? No sé si nos pudieran comentar un poquito sobre la situación actual de desaparición forzada en México. Nada más una precisión, porque muchas veces se confunde un poco qué es la desaparición y qué es la desaparición forzada. Okay. La desaparición es no saber del paradero de una persona, mientras que en la desaparición forzada hay indicios de que, como lo decía Olga, manifiestan que hay algún involucramiento de un agente del Estado y este papel no tiene que ser activo para que sea una desaparición forzada. Por ejemplo, un caso de colusión de alguna policía con grupos del crimen organizado que sabe que hubo un secuestro, por ejemplo, de grupos del crimen organizado y que la policía no hace nada o al contrario ayuda o vigila el grupo del crimen organizado, constituye una desaparición forzada. Eso es algo muy importante, es el estándar internacional y también, para ser más preciso sobre la falta de investigación, en el momento en que agentes del Estado ocultan la suerte del paradero de una persona
Por ejemplo, cuando la persona falleció, se encontró su cadáver, se llevó a cabo su identificación, pero no comunica a los familiares. Entonces, el ocultamiento de todo este procedimiento puede entrar en la figura de la desaparición forzada. O sea, es una definición muy amplia, y diría también que hay un papel, y eso también es algo que muchas veces México no acepta, es el involucramiento de los superiores. Puede constituir alguien que sepa que uno de sus agentes, de sus subordinados, hayan cometido actos de desaparición forzada, también entra en esta figura de desaparición forzada. O sea, altos mandos, al no hacer nada para investigar, sancionar casos de desaparición forzada, son corresponsables de desaparición forzada. Entonces es una definición muy amplia y que aplica desafortunadamente a muchos casos potenciales en México. Sí, no, con la explicación que nos da un panorama sobre distintas situaciones que ocurren en nuestro país de manera cotidiana, ¿no? Bueno, ya con esta precisión, entonces ya podríamos hablar un poquito sobre cómo se encuentra esta situación en México. Bueno, en verdad la desaparición forzada fue una práctica muy recurrente en la década de los 60, sobre todo en la llamada Guerra Sucia. El problema fue que no que se quedó ahí, ¿no? Ha habido un resurgimiento y un recrudecimiento de esta práctica. Nosotros en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, así como muchas organizaciones de la sociedad civil en México, han empezado a documentar el aumento dramático de esta práctica a partir del 2006, con la llamada estrategia Guerra contra el Narcotráfico, en donde empezamos a documentar un aumento, bueno, no solo en la desaparición, en la práctica de la desaparición forzada, sino también en otras violaciones graves a derechos humanos, como es la ejecución extrajudicial, el uso de la tortura, las detenciones arbitrarias. Esta estrategia, ¿no? Esta guerra contra el narcotráfico, como fue llamada por el entonces presidente Felipe Calderón, tuvo consecuencias muy fuertes, ¿no? en los derechos humanos, en la integridad, en la seguridad e integridad física de las personas. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a documentar también las violaciones cometidas por el involucramiento de elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que pasó? La estrategia consistió básicamente en una militarización de la seguridad pública. Entonces, quizá en un momento podremos abordarlo un poco a más detalle, pero es importante mencionar que la desaparición forzada se da en un contexto de un involucramiento muy fuerte de elementos castrenses. También para precisar otro elemento, como bien lo decías, Olga, es una vieja práctica que vino desde una práctica de estados autoritarios en el mundo y en el Cono Sur, pero hay antecedentes también. También algo muy importante con la desaparición forzada, como es una grave violación a derechos humanos, no hay prescripción. Hasta que se encuentre la persona, sigue habiendo un delito, y que a la vez es una grave violación de derechos humanos y también un crimen de lesa humanidad. Y eso es muy importante hay una responsabilidad de Estado que no se puede deslindar desde cada cambio de gobierno. Es algo donde hay una responsabilidad de investigar, sancionar y también reparar a las familias de las víctimas. Y entonces todos los casos documentados desde la Guerra Sucia hasta los que sucedieron hasta hace poco, siguen vigentes. No se puede dar por cerrados estos casos. Justamente a mí me gustaría también un poco contextualizar esta situación, porque el gran problema, ¿no? de la estrategia del entonces presidente Felipe Calderón siempre fue caracterizada por el nombrar a un enemigo, ¿no? Por eso le llamaba había una guerra, ¿no? para la administración. El enemigo claro era el narcotráfico, ¿cierto? ¿Qué era lo que pasaba con todas las personas desaparecidas, las ejecuciones extrajudiciales, que en verdad no eran llamadas ejecuciones extrajudiciales, sino homicidios, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Que todas estas personas se registraban como abatidos, ¿no? Era el término utilizado.
o personas, o eran problemas, ¿no? Era violencia desencadenada entre las propias organizaciones criminales, ¿no? Esto es muy importante porque esta fue una de las principales narrativas del gobierno justamente para cubrir estas violaciones graves a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora en la actual administración? Si bien es cierto que este nombre de guerra contra el narcotráfico o guerra contra las drogas ya no es utilizada en el discurso del presidente, bueno, sigue habiendo, o más bien no ha habido un cambio de estrategia, ¿no? Seguimos viendo a las Fuerzas Armadas haciendo cosas o tareas que le corresponde a la policía, ¿no? Sigue habiendo una militarización de la seguridad pública. Entonces, ahí es importante mencionar que si bien ya no se utiliza más este nombre de la guerra contra el narcotráfico, no ha habido un cambio claro de estrategia, ¿no? En general de seguridad pública. Nada más una precisión también, un ejemplo muy concreto del uso justamente para deslindar de sus responsabilidades. En los casos de masacres de migrantes, sistemáticamente a las primeras investigaciones fueron enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y en ningún momento reconocía alguna participación de fuerzas de policías o del Estado. Y algo es un patrón bien marcado y que a la fecha no hemos visto cambios. Todavía no sabemos cuál es el grado de involucramiento de fuerzas de policías en los varios masacres que tuvieron lugar. Eso sigue pendiente. Y digamos, en ese contexto, en un ámbito a lo mejor de la disputa de las narrativas, ¿no? Ha sido importante la participación de las organizaciones sociales, pero también de las familiares de víctimas, ¿no? Que han salido a decir estos discursos no son reales, ¿no? Mi hijo era tal, mi hija era tal, mi esposo, mi esposa, y podemos pensar también que movimientos como el Movimiento por la Paz y demás, y otros grupos muy organizados en torno a estos temas durante la guerra contra el narcotráfico, salieron como a decir no es esto y a poner también la discusión en otros sentidos. No sé si nos pueden compartir ahorita qué tipo de discusiones se están dando en la sociedad civil, pero con el gobierno también, sobre la desaparición forzada. Pues sí es cierto que vemos familias exigiendo, empoderándose, eso es el término, empoderándose, es exigir derechos en el debate público y exigir que no se les criminalicen. Eso es lo más importante, en particular para las familias de migrantes víctimas, por ejemplo, tienen que limpiar el nombre de todos los procesos que hubo lugar. Y eso también se vio en varios movimientos. Las víctimas ya están poniendo el Estado frente a sus responsabilidades y eso fue un cambio mayor de los últimos años y que sigue pasando hoy en día. Es mucho más fuerte que antes. Incluso la participación ahora en la sesión, que no vamos a hablar sobre eso todavía, pero del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hubo presencia de familiares, digamos, los familiares y las víctimas están tomando un papel muy importante en esta situación. Vamos a pasar un corte y regresando vamos a seguir hablando sobre el contexto de desaparición forzada en México, así que quédense con nosotros.
El comercio internacional vía marítima ha tenido un boom en todo el mundo a partir del uso de los contenedores. Pero de todos los contenedores que circulan día y noche por los 4 puntos cardinales, aproximadamente solo el 2% de esos contenedores es revisado. Lo que ha ocurrido es que los cárteles han visto en los barcos y en esos contenedores la vía más efectiva para trasladar sus drogas a cualquier punto del planeta. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, a este programa dedicado a la situación de desaparición forzada en México y a la sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y bueno, en el bloque anterior nos quedamos hablando sobre, digamos, cómo se encuentra la situación de desaparición forzada en México actualmente, y ustedes mencionaban algunos elementos, entre ellos mencionaban el tema de la impunidad, y sería importante que pudiéramos ahondar un poquito más sobre el contexto de impunidad que hay en torno a la desaparición forzada. Bueno, un poco justamente como decía Samuel, son las familias, ¿no?, de las víctimas quienes empiezan a empoderarse o a tomar ciertos espacios para no solo entablar un diálogo con el Estado, sino visibilizar la problemática que, como ya mencionábamos en un inicio, no solo surge o se desencadena a partir de la guerra sucia, sino, en verdad, como tú también ya bien mencionabas, son todos estos familiares que salen y dicen, bueno, es que mi hijo, mi hermana, no estaban relacionados de ninguna manera al crimen organizado. Entonces, estas familias salen, ¿no?, levantan su voz justamente a raíz o como producto de prácticas de impunidad, ¿no? Uno de los principales retos que tiene el sistema de justicia en relación a las desapariciones forzadas, pues justamente es acceso a la justicia, reparación del daño y sobre todo el derecho a la verdad. Nosotros en la comisión, así como muchas otras organizaciones de la sociedad civil también han ido documentando, tenemos cifras que, bueno, no solo nos permite dejar esta afirmación en el vacío, ¿no? Hemos comprobado que a partir del 2006 al 2014 se abrieron 71 averiguaciones previas por desapariciones forzadas y desde 2006 al 2013 solo hubo 5 consignaciones. Entonces eso es muy importante porque justamente nos habla de que no ha habido un acceso a la justicia y estas averiguaciones o este delito no se está investigando más. Ya lo mencionaba muy bien Samuel, uno de los principales problemas es que nunca se contemplan las cadenas de mando, ¿no? La desaparición forzada tal cual como se encuentra definida en la Declaración para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, una declaración que se firmó en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente dice que la desaparición forzada, para que considerarse como tal, en ella no solo tiene que ver aquiescencia al Estado, sino que también cuando hay organizaciones criminales que lo hacen bajo, ¿no?, sospecha de alguna intervención o por alguna responsabilidad del Estado, ya se considera como tal, ya se considera una desaparición forzada. Entonces, es muy importante mencionar que justamente todas estas familias han salido en busca, ¿no?, de la verdad, ¿no? También creo que ese es un aspecto muy importante. También hay que explicar un poco cómo se manifiesta la impunidad para las víctimas. Son cosas muy concretas. Por ejemplo, cuando va a poner una denuncia, muchas veces la respuesta del MP, del Ministerio Público, que tiene la obligación de recibir la denuncia, dice,
espérese tantito, quizás va a regresar. O otros casos, eso no, es un secuestro. Ese es el primer obstáculo que muchas veces las familias que vienen, que vienen acercándose a la fundación nos cuentan. Luego, una vez que logran poner la denuncia, por ejemplo, no hay seguimiento. Por ejemplo, tiene sospecha, la última información es que la persona desapareció después o justo antes de un retén, cualquier sea la autoridad. A partir de este momento, el MP tiene la obligación de tomar como línea de investigación la sospecha de desaparición forzada. Y no se hace. No hay investigación de campo. Por ejemplo, la familia hasta identificar dónde fue la última llamada. Hacen esfuerzos tremendos para interrogar a todos, hasta a veces se van en el lugar donde desapareció su familiar, entregan la información. ¿Qué hace el MP? De lo que hemos visto nosotros desde la Fundación para la Justicia, manda un oficio. Investigue esto. Y se queda de papel. La investigación se queda de papel. Luego, el Ministerio Público, que hay casos de ministerios públicos que sí hacen su trabajo, pero luego no se sigue. Él no va a investigar, por ejemplo, el lugar exacto donde pasó. Si manda un oficio a policía, cualquiera sea la policía, ellos no contestan antes de meses para ir al lugar y decir que pues, no encontramos nada. También otra de las cosas que hemos visto es la negación a las víctimas que han puesto denuncias y a sus representantes legales de tener acceso al expediente de investigación. Muchas veces hay una lucha tremenda, nada más para saber lo que se encontró desde la investigación. No hay acceso. Y todas estas dificultades en casos de familias de migrantes se multiplican, porque lo que pasa es que es muy difícil tener acceso a un MP desde el país de origen. Tiene un costo económico, el traslado hacia México, se necesita una visa y con todos los programas de securitización de las fronteras es mucho más duro para centroamericanos ir a México. Y cuando tienen la suerte, por ejemplo, pasando por Cancillería, de meter una denuncia, no hay ninguna coordinación entre Cancillería y la PGR. Se quedan en oficios separados. Entonces, eso es lo que concretamente ven todas las familias. Son dificultades tremendas y que también se ve, me parece, en la Comisión Mexicana. Es el mismo tipo de mecanismos de impunidad para todas las familias que tienen desaparecidos y desaparecidos forzosamente. Bueno, el claro ejemplo de impunidad que la Comisión ha llevado históricamente es el caso de Rosendo Radilla, de quien fue producto de una sentencia de la Corte Interamericana desde el 74 que fue desaparecido. Pues todavía no se ha logrado, bueno, ni siquiera han seguido con las investigaciones, ¿no? No ha habido un derecho a la verdad ni una reparación. Entonces, eso todavía es una de las falencias que ha tenido el Estado mexicano para cumplir una sentencia de la Corte, ¿no? Yo retomando también un poco el tema de la impunidad en el sistema de justicia, es bien importante que no solo para el caso de desapariciones forzadas, sino en general para otras violaciones graves a derechos humanos, uno de los principales obstáculos que se enfrentan las víctimas dentro del sistema de justicia es que la carga de la prueba siempre se le deja a las víctimas, ¿no? No lo hace el Ministerio Público, quien es el encargado de investigar y, en principio, llegar a la verdad de los hechos, ¿no? A quien le corresponde, normalmente, de manera fáctica, pues, es a las víctimas, ¿no? Entonces, a la víctima siempre le corresponde, entonces, demostrar que o no es culpable o que efectivamente se encuentra desaparecido su familiar o que sufrió tortura, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales obstáculos a los que las víctimas se enfrentan en el sistema de justicia. ¿A qué podríamos atribuir, digamos, todo este mecanismo de impunidad o a qué tipo de cosas? A lo mejor no podemos agotar el tema, pero algunos elementos para entenderlo. Hay dos cosas de lo que hemos visto nosotros. Una cosa es la falta de capacidad de los ministerios públicos para llevar a cabo una investigación
de personas desaparecidas. Y hasta cierto punto nos estamos preguntando si tienen la formación adecuada. O sea, es muy grave. No. Cuando nosotros tenemos que hacer la investigación, entregarles los lugares exactos, y, proponerles líneas de investigación para que lo tomen en cuenta. Y ahí nos preocupa. O sea, significa que no tienen la menor idea de cómo proceder en una investigación de una persona desaparecida. No saben cómo procede en muchos casos. Eso es una de las partes. Pero hay otra parte que también tiene que ver con una falta de responsabilidad de Estado para crear todos los mecanismos, las herramientas legislativas, pero también los recursos humanos para llevar a cabo investigaciones de verdad. Por ejemplo, sabemos desde hace poco que existe una unidad de búsqueda de personas desaparecidas en la PGR. Durante mucho tiempo no eran más de 10. Ahora nos enteramos que son más o menos 20 personas. Y hablamos de, ¿cuántos casos de desaparecidos? 26.000, eso es la cifra promedia. A veces Segov dice 14.000 o aún menos, pero aún así no tienen capacidad ni recursos para llevar a cabo estas investigaciones. No existe ley general de desaparición forzada, no existe tampoco una capacidad a la altura de la tragedia para la investigación forense. No cuentan con bastantes equipos, con bastantes personas. Entonces hay un poco de los dos. Y es una pregunta abierta que hizo el comité muchas veces, preguntando, pero tienen una situación tremenda. Una tragedia humanitaria. Lo preguntaron en cuanto a los crímenes del pasado, lo preguntaron muy fuertemente para la cuestión de los migrantes desaparecidos. ¿Qué están haciendo? Y ahí todavía la cuestión queda abierta. O sea, me parecía que entonces no hay un reconocimiento por parte del Estado mexicano de la dimensión de la tragedia y de la problemática que se está viviendo o... Yo diría que no hay un reconocimiento. Bueno, ya llegaremos a la sesión del Comité contra Desapariciones Forzadas, pero la delegación mexicana, de hecho, se refirió a las personas como no localizadas, ¿no? Eso es no solo una cuestión del lenguaje, sino va más allá, ¿no? Es una negación. Es una negación, exactamente, ¿no? Creo que todavía falta reconocer al Estado. El claro ejemplo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? No ha habido un reconocimiento claro en el que, bueno, efectivamente la Procuraduría no intervino en el momento, ¿no? De manera inmediata, no ha habido una debida diligencia en la investigación, que eso es otro de los principios también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la debida diligencia de investigación, no solo para el caso de desapariciones forzadas, sino yo quiero insistir como también en otras violaciones graves a derechos humanos. Entonces, bien lo dice Samuelos, México se enfrenta a un reto también en cuanto a las investigaciones forenses también. Entonces, desde que hay una inconsistencia en los datos, también nosotros mismos caemos en esas inconsistencias, en que no podemos dar un número, ¿no?, de las personas desaparecidas. El año pasado la PGR decía 22.000, ahora dijo 24.000, y bueno, no sé, ha habido muchísimos cambios. Entonces, insisto, ¿no?, que se refiere a personas no localizadas, creo que hay una falta de reconocimiento del Estado. Y aún en casos donde la propia autoridad reconoce que hubo participación de policías, los detiene, los procesa, no lo integra. Por ejemplo, en la masacre de San Fernando, más bien en fosas de San Fernando de 2011, 193 restos humanos encontrados. Sabemos que están procesados actualmente 17 policías y no se investiga por desaparición forzada. O sea, hasta hay una contradicción adentro de la propia autoridad sobre la desaparición forzada. Uy, bueno, con esta explicación que nos dan vamos a tener que pasar a nuestro siguiente corte, pero regresando vamos a retomar el tema que han mencionado en distintas ocasiones, que es esta sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en donde, bueno, van a surgir también algunos de los pendientes que tiene el Estado mexicano para atender esta problemática. Quédense con nosotros, regresamos.
Bueno, es lamentable la opinión del procurador. En la medida que el procurador no entienda que los municipios son parte del Estado mexicano, de la misma manera que lo son las gobernaciones, las entidades federativas, y de la misma manera que es el gobierno federal. Si no entiende que el Estado está compuesto por todas esas instituciones a nivel municipal, estatal y federal, entre ellas el municipio de Iguala, y excluye a los municipios del Estado mexicano, tiene que volver a la escuela primaria. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, a nuestro programa dedicado a la situación de desaparición forzada en México y a la sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y dedicamos la mitad del programa a hablar sobre esta situación, sobre el contexto, sobre los principales obstáculos, digamos, y esta segunda mitad del programa sería interesante poderlo dedicar justamente a la sesión del comité, pero antes de hablar sobre resultados en términos como de lo que salió, digamos, de esa sesión, vamos a pedirles primero que nos puedan explicar qué es el comité. Bueno, el Comité contra las Desapariciones Forzadas es un órgano de tratado. ¿Qué quiere decir? Es un órgano que surge a partir de la Convención por la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. En este tratado justamente da competencia para que se cree un órgano que pueda vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este tratado. México firmó esta convención en el 2008, en el 2007 y la ratificó en el 2008, y digamos que en ese tratado se le pide a los estados que son parte de esta convención que presenten un informe a los 2 años de haber ratificado el instrumento. Como el tratado entró en vigor en el 2010, porque se necesitaba que 20 estados formaran parte de este tratado, digamos que a México le correspondía presentar su informe en el 2012. No lo presentó, sino hasta el año pasado, en marzo,
justo después de un recordatorio que le hizo el comité. El comité está formado por 10 expertos, expertos independientes, ¿no? Imparciales, que son parte de este comité a título personal, y lo que hacen es emitir recomendaciones, ¿no? en la materia. Bueno, México, como ya lo decía, presentó su informe el año pasado, en marzo, y como por ahí de junio, las organizaciones de la sociedad civil empezaron también a presentar sus informes, digamos, en una especie de, o como se les llaman, informes sombra, ¿no? En donde pues todas las organizaciones que trabajamos ese tema empezamos a documentar, evidenciar y a presentar pues las documentaciones y las falencias que nosotros hemos visto en el sistema de justicia y en general a las respuestas del Estado de cumplimiento o no de la Convención en la materia. Quizás para precisar un poco más, lo que pasa en el momento de la evaluación de México es que la comunidad internacional, Naciones Unidas, evalúa a México para saber qué está haciendo para desaparecer a la desaparición forzada, como lo decía el relator del comité en la sesión. Entonces, es un peso importante para apuntar lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo y lo que debería de hacerse adentro de las recomendaciones. Eso quizás puede parecer lejano, puede parecer que va a servir. Muchas familias nos preguntan, por ejemplo, ¿y de qué sirve entonces que gente de muy lejos vaya a preguntar? Cuando un Estado comparece ante Naciones Unidas, tiene mucho peso a tocar el Estado, porque se trata de su prestigio internacional, se trata de su compromiso con los derechos humanos. Y ahí, si un Estado no comprueba que está haciendo todo para eliminar graves violaciones a derechos humanos, se puede poner de al lado de la comunidad internacional. Eso significa, y eso tendría tremendas consecuencias políticas, económicas, para cualquier país que no está haciendo todo lo que se necesita. Y este momento, esta sesión del comité, llegó en un momento muy importante para evaluar al Estado mexicano, que estaba diciendo a todos, México está cambiando. Y ahí se evaluó si estaba cambiando o no. Entonces, muy concretamente, el Estado mexicano, no únicamente el gobierno, porque también son autoridades, es el Estado que está evaluado, más allá de las personas. Estaba comprobando que estaba haciendo todo lo posible para... Y lo que salió, quizás podemos hablar un poquito, fueron muchísimas preocupaciones muy graves por parte de los relatores del comité contra la desaparición forzada. Estaban hasta a veces apuntando contradicciones en las cifras o las declaraciones que daban las autoridades. En otros momentos dijeron, por ejemplo, como decías, pues en el Registro Nacional de Personas No Localizadas o Desaparecidas, ¿dónde están las personas desaparecidas forzosamente? También preguntaba, ¿dónde están las personas migrantes? Y a estas dos preguntas no hubo respuesta, ninguna. Muchas preocupaciones de fondo, y el propio comité dijo, el secretario dijo, es la primera vez que tenemos tanta gente y tanta atención sobre nuestras actividades. Entonces, todo esto está pasando en un momento en que el mundo está evaluando a México contra la desaparición forzada. Fue un momento muy importante y esperamos lo que sigue, las respuestas del Estado. Creo que justamente fue un momento coyuntural, ¿no? Porque, como ya lo mencionaba, en marzo el comité le recuerda al Estado mexicano que presente su informe, y justamente en septiembre pasa, ¿no? Lo de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Entonces, bueno, por supuesto que todos los ojos, la mirada internacional está en México, justamente por las investigaciones, por la dilación misma de las investigaciones y pues por la potencial impunidad que se está generando en este caso, ¿no? Fue interesante que
Las organizaciones que asistieron de México a Ginebra, bueno, también fueron acompañadas por familiares, ¿no? Por ahí los medios estuvieron dando mucha cobertura, ¿no? A los padres de los familiares, ¿no? Pero también hubo madres de familiares también o de víctimas desaparecidas en Coahuila, en Chihuahua. Entonces, por ahí las organizaciones de la sociedad civil estuvieron haciendo un trabajo muy importante en Ginebra, un trabajo de incidencia muy fuerte. Y ¿qué es lo que, en general, los medios estuvieron cubriendo que la respuesta del Estado no fue suficiente, ¿no? Fue insatisfactoria, ¿no? Como bien dice Samuel, había muchísimas inconsistencias, ¿no? La delegación fue muy numerosa y aún así, a pesar de que entre ellos mismos sabían que había, por supuesto, que reconocer que el Estado mismo no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales derivadas de esta convención, ¿cuáles son? Prevenir, investigar, sancionar a los responsables, acompañar a las víctimas para la reparación del daño y el derecho a la verdad. El Estado mismo no pudo justamente en esta sesión afirmar que estaba dando cumplimiento, que estaba tomando medidas adecuadas para dar cumplimiento a la convención, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo quisiera dar unos pasos atrás nada más para quienes nos están viendo. A lo mejor es un poco difícil imaginarnos cómo funciona esta sesión, ¿no? Si nos pudieran explicar, o sea, se le cita el Estado mexicano, o sea, ¿cómo es la dinámica de la sesión? Bueno, ya mencionaron que fue en Ginebra, que también es importante, pero ¿cómo funciona esta sesión? Pues primero, como lo decías, Olga, se envía toda una serie de preguntas por parte del comité, a las cuales el Estado manda respuestas por escrito. Eso dura varios meses, y en la sesión, lo que pasó hace poco, hay un diálogo. De un lado están los relatores del Comité contra la Desaparición Forzada, que hacen preguntas específicas, y del otro lado está la delegación del Estado mexicano. ¿Quién está? Pues esta vez hubo muchísimos, más de 20. Estaba la PGR, Segov, Secretaría de Gobernación, el Estado de Coahuila, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, etc. Y fue un excambio de puntos de vista puntuales, con respuestas que se esperaban muy concretas, de 2-3 minutos de un lado, hacen las preguntas, y del otro lado 2-3 minutos de respuesta. Y eso duró 1 día y medio. Y luego, lo que viene después de la sesión, el Estado mexicano tiene 48 horas para dar por escrito todas las respuestas que no ha podido contestar durante la sesión oral. Y lo que sigue es que el 13 de febrero el Comité contra la Desaparición Forzada manda sus recomendaciones. Hay un punto. ¿Qué es una recomendación? Son sugerencias de políticas o de medidas concretas que pudieran cambiar lo que se está haciendo o no haciendo por parte del Estado mexicano. Es un informe que vamos a esperar todos, que nos va a ayudar mucho para decir al Estado: aquí está la opinión de la comunidad internacional, ahí tienes tu obligación. Entonces, bueno, no nos va a dar tiempo para ahondar mucho, tenemos 1 minuto antes del corte, pero solo para preguntarles, la grande conclusión, digamos, de esta sesión es que el Estado mexicano dio respuestas insuficientes. ¿Hay algo más que se pueda agregar? Falta mucho, mucho por hacer. Todavía vamos a esperar, ¿no?, las conclusiones finales, que van a ser el 13 de febrero, ¿no?, cuando termine de sesionar el comité. Bueno, vamos a pasar a un corte y regresando vamos a hablar ya con esta explicación sobre algunos de los retos que está viviendo México para enfrentar y desaparecer, como dijiste, la desaparición forzada. Así que quédense con nosotros, regresamos.
Son una bola de hipócritas ustedes. Y entréguenos con vida a nuestros compañeros, a nuestros hijos, porque estamos cansados. Pónganse en lugar de una madre de familia, de un padre de familia, de un compañero de estudiantes, que no dormimos. Estamos cansados de la mentira de ustedes, no estamos cansados de andarnos buscando. Les exigimos a los senadores, a cada uno de ellos, que ya basta de tanta mentira. Ellos saben bien lo que era Aguirre, lo que era Barca. Sabían bien la matanza que hicieron en Aguas Blancas y en Acapulco. Entonces nosotros ya no queremos que jueguen con nosotros los sentimientos. Sabemos que estamos enfrente de ustedes cuando son el mismo gobierno y bola de corruptos. Es lo que son. Y queremos una respuesta. Ya. En muchas regiones de México, quienes controlan, quienes dicen si un pozo trabaja o no, si una planta trabaja o no, son los cárteles. Y eso yo lo documenté en el libro El Cártel Negro, con información de inteligencia de las propias estructuras que hacen los trabajos de vigilancia en Petróleos Mexicanos, que son militares, y que es información que había permanecido oculta por muchos años y que se dejó crecer la operación del narcotráfico en la industria petrolera. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, al último bloque de nuestro programa del día de hoy. Con la explicación que nos dieron en el transcurso del programa, queda claro que hay muchos pendientes, o sea, muchos temas pendientes y muchos retos que está enfrentando México y el Estado mexicano para atender y, digamos, acabar con la desaparición forzada en nuestro país. Sería interesante que ahorita pudiéramos enfocarnos en eso. ¿Qué temas pendientes hay para el Estado mexicano en este sentido? Quizás antes de entrar tanto en el tema de lo que queda por hacer, quisiera recordar un poco lo que pasó, porque tuvimos una respuesta del Estado un poco extraña, digamos. Habló mucho del mecanismo transnacional para el acceso a la justicia. ¿De qué se trata? Ahí lo presentó en su respuesta, justamente como explicábamos, hay una respuesta escrito, y nosotros vimos que ahí aparecía como un logro. Pero para recordar la historia de que el mecanismo transnacional de acceso a la justicia es una demanda de las víctimas, y más particularmente de las familias de los migrantes víctimas de desaparición forzada, desaparición o ejecución. ¿Qué pedían? Ayúdennos para tener acceso a toda la justicia, es nuestro derecho. Pero entre esto, como lo explicábamos al inicio, no hay posibilidad de tener facilidad para poder hablar con un ministerio público, por ejemplo, para saber cómo va la investigación. Entonces, la propuesta fue construir desde la sociedad civil un mecanismo que obligue al Estado a dar seguimiento también a estas otras víctimas que se quedan en países lejanos y que no saben nada de su familiar. Concretamente, una de las medidas fue proponer a la Procuraduría General de la República que utilice el agregado en Centroamérica, que es una figura, es una persona, un ministerio público, que hace todo en vínculo para las investigaciones, por ejemplo, en delincuencia organizada transnacional.
para que esta persona pueda desde los países de origen recibir las denuncias de las familias. Y eso, ¿cómo se hace muy concretamente? Las familias van a la embajada mexicana del país de Centroamérica, y una vez en las embajadas mexicanas es el territorio nacional mexicano. Entonces todos los documentos legales son certificados. Y el MP recibe las denuncias penales, puede avisar y dar seguimiento a las familias de cómo va la investigación. Las familias pueden aportar pruebas, tener acceso al expediente, etc. De esto ya tenemos un acuerdo oral del Procurador General de la República que dijo, adelante, le entramos. En las semanas que vienen ya va a ir este agregado dedicado a dar acceso a la justicia. Pero hay que recordar que eso es un esfuerzo de la sociedad civil para fortalecer las demandas de las víctimas. También, nada más para comentar, está entrando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este sistema, que va a proponer, con el mismo sistema de utilizar las embajadas como territorio nacional, va a proponer todas las medidas de asistencia, reparación y rehabilitación a las víctimas. Eso significa muy concretamente apoyo psicológico, apoyo para los gastos funerarios en caso de entrega de familiares, y todas las medidas que contemplan la Ley General de Víctimas, que está vigente en México y que no tiene criterio de nacionalidad, es para todas las personas. Y eso es uno de los temas pendientes y ojalá el Estado mexicano, en particular en casos de desaparición, tome todas las garantías necesarias para que funcione. Era nada más para hacer un recordatorio. Pero había otros temas. Hay muchos temas pendientes. Hay muchos pendientes. Yo señalaría o acotaría ahora dos, ¿no? Uno es el tema del arraigo, ¿no?, que se expuso ahí por la delegación mexicana, en donde lo defendió esta figura. Recordemos que el arraigo fue una figura que se elevó a rango constitucional en el 2008 a partir de la reforma de Seguridad y Justicia. La delegación mexicana, en la comparecencia ante el Comité contra Desapariciones Forzadas, dijo que el arraigo era importante para las investigaciones. Fue omiso en responder las implicaciones que tiene el arraigo, por ejemplo, en las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Podrías explicar qué es el arraigo? Bueno, el arraigo siempre está ahí se considera, digamos, una medida cautelar. A veces algunos juristas dicen que realmente no es una medida cautelar, pero es una figura que se usa para investigar a personas sospechosamente o presuntamente responsables o presuntamente integrantes del crimen organizado, ¿no? Es la figura que se ha utilizado, por ejemplo, ahora con la esposa de Abarca, ¿no?, del caso de Ayotzinapa. Ha habido algunas personas que han salido a defender la figura porque justamente es como la medida que se utiliza para evitar que se fugue de la justicia, básicamente, ¿no? El problema es una detención, entonces. Es una detención para evitar que la persona implicada se sustraiga a la justicia, pero el problema es que esta figura o el arraigo tiene implicaciones mayores en los derechos humanos como tal, ¿no? Se ha documentado muchos casos de tortura, ¿no?, justamente a raíz o cuando las personas se encuentran en esta situación de arraigo. Es un tema, ¿no? Es todo un tema que yo creo que podría ser digno de una mesa, ¿no?, en este espacio, pero lo importante es que muchas organizaciones de la sociedad civil han estado pugnando la desaparición del arraigo, ¿no?, a nivel federal, pero el problema es que el Estado ahí sí ha sido tajante y muy claro en defender esta figura. Entonces, el arraigo, pese a todas las recomendaciones internacionales y pese a las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, no solo del sistema de Naciones Unidas, sino del sistema interamericano. Entonces, eso es, bueno, como un súper pendiente. Y el otro es el tema de la justicia militar, ¿no? Nosotros también hemos hecho un análisis sobre la incompatibilidad de la justicia militar igualmente con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pese a que hubo una reforma el año pasado al Código de Justicia Militar en la que se acotaría la competencia de los tribunales militares para conocer violaciones graves a derechos humanos. Realmente, bueno, la reforma se quedó corta, ¿no?, porque todavía los tribunales militares pueden
conocer preliminarmente las violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos militares antes de declinar la competencia civiles. Entonces, eso es un tema muy importante porque al final la justicia militar, yo sé que, bueno, se ha dicho que con la reforma los tribunales militares son independientes, pues no es cierto, ¿no? Porque finalmente dependen del Ejecutivo, porque está compuesto por jueces militares que al final responden a la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces eso es muy importante porque pues nunca, esto es también un dato muy interesante, desde esta estrategia de la pasada administración, no ha habido un proceso de rendición de cuentas, de transparencias de las intervenciones o de las operaciones militares, ¿no? Ya sea en detenciones, y justamente es uno de los principales retos, ¿no? Que ha habido muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, y que han sido y que han resultado responsables ciertos elementos militares. Entonces, creo que son dos temas pendientes que tenemos. Los otros dos, que ya no tenemos mucho tiempo, pero quizás es importante resaltarlo, falta una ley general de desaparición forzada. Esto no existe. O sea, cada estado tiene su propia definición y algunas veces se olvidan de, por ejemplo, poner que no se necesita una participación activa de fuerzas, de policías o de cualquier autoridad para que sea una desaparición forzada. Eso, hay varias iniciativas en el Senado, va a volver como un tema. La otra cosa es garantizar el derecho a la verdad. O sea, conocer lo que pasó, tanto desde los casos de la guerra sucia como los más recientes, es un derecho de la sociedad. Porque es una de las más graves violaciones a derechos humanos y en esto México todavía no está haciendo todo lo posible para garantizar el derecho a la verdad y hacer saber lo que pasó. Me imagino que también hay pendientes en los mecanismos de búsqueda, de identificación, o sea, digamos, el problema es muy complejo y los pendientes están en todas las dimensiones de esa complejidad, ¿no? En 30 segundos, ¿algún comentario final que nos quieran hacer? Sí. El Estado tiene una obligación de dar respuestas automáticas. No tiene que depender de voluntades políticas, es obligación y todo lo que se haría en el futuro en contra de la desaparición forzada tendría que ser desde un sentido de obligación para dar las respuestas adecuadas. Me parece que eso es el tema más importante. Yo agregaría justamente en ese tenor que el Estado tiene que reconocer las implicaciones y la responsabilidad que ha tenido en las violaciones graves a derechos humanos para poder empezar a generar mecanismos que garanticen el derecho a la verdad y la reparación del daño. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber participado, se nos ha acabado el tiempo, vamos a estar al pendiente de lo que suceda el 13 de febrero, me imagino que la sociedad civil responderá, digamos, a estos resultados y la información se podrá visitar en las páginas de sus organizaciones. Gracias por su participación. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos visto una semana más aquí en Serapaz en Rompeviento TV. Quédense viendo Rompeviento porque a continuación continúa la programación del día de hoy, valga la redundancia, y los vemos la próxima semana. Hasta luego.